A continuación, Suyapa TV le presenta a Carlos Ramos en Blanco y Negro. Hola, les saluda Carlos Ramos. Gracias por acompañarnos en un programa más de En Blanco y Negro. Este día con un invitado muy especial que nos viene a contar su historia. Nos referimos a Monseñor Juan José Pineda Fasquel, obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Tegucigalpa. Monseñor, bienvenido a En Blanco y Negro. Hola, Carlitos. Un placer saludarle, ¿Qué Monseñor. tal está? Muy bien, Monseñor. Gusto de verte, papá. Por favor, tome Gracias a asiento, Dios. Monseñor. Gracias, hijo. Muchas gracias. ¿Mucha actividad en estos días, Monseñor? Sí, gracias a Dios. El día que encuentres un sacerdote que esté un poco desocupado, me avisas porque yo tengo suficiente trabajo para él y para mí. Monseñor, a usted lo vemos una persona bastante activa. ¿Siempre fue así desde niño? ¿Cómo fue su niñez, Monseñor? Bueno, creo que mi papá y mi mamá me hicieron saber desde hace muchos años que fui un poco hiperactivo, ciertamente. En aquel entonces parece ser que esa terminología no se utilizaba, pero inquieto sí lo fui toda la vida. Con caballos, persiguiendo las vacas en la hacienda de mi abuelo, haciendo travesuras en la escuela y en el colegio, aquí en el Colegio San Miguel, entre otras cosas. Y bien, nunca me detengo y eso es bueno para un misionero, porque tener este tipo de energía, de actividad y ser misionero casa perfectamente bien, porque un misionero no se puede quedar sentado, ni mucho menos de brazos cruzados, sino que el mundo le pertenece a un misionero y el misionero no se detiene. ¿Sus estudios siempre los realizó aquí en Tegucigalpa o le tocó estudiar fuera? No, yo desde pequeño los primeros años los hice, tengo que contar una historia que pocas veces la he contado, pero el Instituto Sagrado Corazón, el Kinder del Sagrado Corazón de Jesús, es mixto, creo que hasta hoy en día. Y entonces allí hice el kinder. Resulta que parece ser que un día la profesora tuvo algún accidente o algo parecido, entonces mandaron a una religiosa a suplir a la profesora. Y yo siempre cuando oía la campana del recreo de los alumnos grandes, salía porque sabía que mi hermana me iba a dar de comer. Ya los chiquiticos nunca lo sacan con los grandes, por supuesto. Entonces yo salí porque salí y la religiosa me agarró y me dijo, usted no se va, y yo le dije, yo sí me voy y usted no se va, y entonces para que me soltara, la mordí y me soltó. Fui con mi hermana, me dieron de comer, regresé al aula y me expulsaron del kinder. Luego los que me recibieron fueron los salesianos y luego hice mi primaria con los padres salesianos en el Colegio San Miguel. Después nos fuimos con mis padres a Sudamérica, allá estudiamos en varios países, yo lo que recuerdo es con mucho cariño el Paraguay, el Colegio Internacional, un colegio muy, muy interesante. Luego regresé a terminar de nivelar, creo que fue un año o algo así, en San Pedro Sula mis estudios, me gradué y luego a estudiar arquitectura en Guatemala y luego entré al seminario, aspirante, postulante y novicio en Colombia, la filosofía y la teología en España, la filología inglesa en Irlanda, la licenciatura y el doctorado en Derecho en el Vaticano. Rapidito no te escribió ya esa faceta, Monseñor. ¿Qué recuerda de su familia? Recuerdo de mi abuelo y de mi abuela. Bueno, recuerdo para empezar haber conocido a mis 4 abuelos y haber estado con mis 4 abuelos juntos en varias ocasiones. Entre ellos había una relación muy bonita. Recuerdo el dolor y la muerte de mi abuela, la mamá de mi papá. Ella tuvo un cáncer muy delicado y en aquel entonces la curación y la medicina y todos los tratamientos en torno al cáncer no eran una cosa fácil ni ordinaria. Entonces, lo que sabía yo es que nos sacaban a nosotros al jardín del hospital
y la cama de mi abuela la acercaban a la ventana para que ella pudiera ver a sus nietos, porque tenía tantos aparatos y tantas cosas puestas que no querían que nosotros, como pequeñitos, viéramos eso. Recuerdo que ella sabía, porque a mí me lo dijeron después, que iba a morir, entonces pidió que le quitaran todos esos aparatos porque quería ver así, de tú a tú, como estamos tú y yo ahora, Carlitos, a sus nietos antes de morir. Eso es una cosa que mira que hasta un nudo en la garganta me hace. De mi abuelo César recuerdo que el papá de mi papá, que era un hombre muy tranquilo y muy sereno. De mi abuelo Luis, el papá de mi mamá, un hombre que nos quiso educar en todo, absolutamente todo. Fue el que me enseñó a andar a caballo desde que tenía 3 años y nos enseñó, entre otras cosas, que hay que saber andar a caballo y que hay que saber caerse del caballo. Y luego mi abuela Juanita, la mamá de mi mamá, una mujer muy recta, una mujer con la que yo tuve una relación personalísima, que a mí me tocó enterrarla, dicho sea de paso, ya siendo sacerdote. Es muy duro tener que enterrar a alguien que ha sido tan cercano a tu vida, lo mismo que ocurrió con mi papá, ¿no? Mi papá murió en mis brazos y tuve que enterrarlo yo mismo. Y luego de mi padre, un hombre con un carácter y con un temperamento fuerte, no lo puedo negar, pero un gran papá, un hombre para mí ejemplar. Yo soy el menor de sus hijos. Mi mamá vive todavía, tiene 83 años y está mejor que tú y yo juntos. Y de mi familia yo recuerdo que éramos y seguimos siendo una familia muy unida. Por ejemplo, ayer estuve hablando con mi madre, con mi hermana, con mi cuñada, con mi sobrina y con mi hermano. Ponen el speaker y ahí hablamos todos juntos y siempre tenemos una muy buena comunicación, casi telefónica, porque los veo poco. Pero tengo una familia muy buena con mi hermano César, que solamente hay 11 meses de diferencia entre uno y otro. Éramos uña y mugre. No sé quién era la uña y quién era la mugre, ¿verdad? Pero seguimos siendo uña y mugre. Tengo una familia muy grande, gracias a Dios, pero una familia muy unida. ¿Cuántos hermanos son, monseñor? Somos 4 y de los 4 yo soy el menor. Usted es el menor. ¿Y qué recuerda? ¿Recuerda alguna picardía de niños, alguna travesura? Sí, travesuras muchas. Y una de las cosas que recuerdo es que como era tan travieso y hacía de todo un poco, había algunas cosas que las hacían mis hermanos, pero como el que tenía fama de travieso era yo, todos decían, Juanjo fue. Y me echaban a mí a veces el muerto de cosas que yo no había hecho, pero que aquel refrán que dice, cría fama y échate a dormir, pues, ¿qué voy a hacer, no? Me echaban la culpa a mí, pero sí éramos felices. Hay algunas cosas que no sé si las tengo que contar porque son un poco delicadas, pero en el Paraguay, por ejemplo, el profesor de inglés nos aburría muchísimo, porque prácticamente todos los alumnos del aula sabíamos hablar inglés perfectamente como una segunda lengua casi materna de nacimiento. Pero sin embargo teníamos que tener clases de inglés. En este colegio en el Paraguay no había aquello de exámenes por suficiencia y estas cosas. Entonces había que ir a clases y había que aguantarse al profesor. Y un día subimos al segundo piso de un Volkswagen que tenía y se lo pintamos de color amarillo con brocha gorda. Entonces cuando salió del aula, otra aula donde estaba, pues se encontró ella en el segundo piso su Volkswagen pintado de amarillo y nosotros no sabemos quién fue. Por ejemplo, las picardías eran grandes, sí, no creas que eran cosas chiquitas, eran de segundo piso. Monseñor, luego, ¿hasta qué edad viene nuevamente a Honduras usted? ¿Hace su secundaria o viene a terminarlo aquí al San Miguel? Yo no terminé aquí en Tegucigalpa mis estudios. Cuando yo termino mis estudios, voy a Guatemala, a la Universidad Rafael Landívar, a estudiar arquitectura. Ahí me recibieron bajo condición, porque yo no tenía edad para entrar a la universidad. ¿Qué edad tenía en ese momento? Acababa de cumplir 15 años. Entonces me recibieron bajo condición y hubo un pequeño zipizape en el momento en el que yo me fui a inscribir, porque me dijeron, usted no tiene edad para entrar a la universidad. Entonces el decano de la Facultad de Arquitectura,
Yo recuerdo haber sido muy duro con él y le dije, usted va a llevar en su conciencia toda la vida que un joven vino a esta universidad queriendo estudiar y ustedes le cerraron la puerta. Entonces él me dijo, espere un poco, y fue a hacer alguna consulta. Y vino la que era la vicerrectora de la universidad. Le explicaron cuál era la situación y entonces ella me dijo, ¿qué ofrece usted? Y yo le respondí, aquí los que tienen que ofrecer algo son ustedes. Ustedes tienen que ofrecerme estudiar a mí y yo les ofrezco responder. Esa fue aquella historia de la universidad que no fue fácil al inicio, pero era casi un niño el que andaba ahí en las aulas universitarias, pero fue interesante. ¿Cuántos años estuvo en Guatemala? Estuve 2 años y medio en Guatemala, dejé la universidad para después ir a estudiar en el seminario, el aspirantado, el postulantado y el noviciado en Medellín, en Colombia. ¿Cómo surge esa iniciativa, lo de la vocación? Sí, mira, sí. Lo de la historia de la vocación, a mí me llama muchísimo la atención cuando escucho algunas personas que dicen, me encontré a una persona, vi una entrevista, leí un libro, fui a un retiro, saben puntualizar muy bien el inicio de su vocación. Y yo admiro a estas personas realmente que saben determinar el momento del inicio de su vocación. En el caso mío es una cosa diferente. Un día es como edificar, es como hacer un edificio. Un día pones el ladrillo de una persona, de un problema, de un dolor, de un libro, del colegio, etcétera, etcétera. Entonces la vida te va haciendo edificar y un día ves que en torno a ti hay un edificio hecho. Y te tienes que preguntar, ¿y este edificio para qué es o a qué lo voy a dedicar? Entonces, después de toda esta experiencia y esta edificación humana, cristiana, social, eclesial, en torno a mí, era lógico que me hiciera esa pregunta. Entonces, tuve la oportunidad, gracias a Dios, de conocer monjes benedictinos, tuve la oportunidad de conocer a los salesianos, al clero diocesano, a los salesianos, al Opus Dei, a los claretianos, etcétera, etcétera. Tuve la posibilidad de conocer un abanico grandísimo. Pero resulta que tú vas a una tienda y tú dices, quiero una camisa azul, manga larga de rayas azules. Mire, tenemos esta que es gris y que es de manga corta. No, no, no. Yo lo que quiero es un azul de manga larga y con rayas azules. Entonces te pruebas una camisa y otra, hasta que un día dices, esta me queda bien. Y entonces, cuando conozco a los misioneros claretianos, los hijos del Inmaculado Corazón de María, una familia religiosa, una familia misionera, con las puertas y las ventanas del mundo abiertos a la misión de la iglesia. Y entonces voy conociendo y me acerco al padre José Antonio Palacios en San Pedro Sula, en unas vacaciones que yo tuve regresando de Guatemala en alguna ocasión. Y cuando voy y le comento al padre José Antonio sobre esa inquietud, pues cualquiera diría, si no había ningún claretiano hondureño, a este le echamos el gancho y lo agarramos y le echamos la red y que se venga de una vez con nosotros. No, no ocurrió eso, sino que el padre José Antonio Palacios agarró un libro y me dijo, toma, este es el libro de la historia de la vida, entonces era un beato, ahora es un santo, de Fray Rafael Arnaiz Barón, que estudiaba arquitectura y que dejó su carrera de arquitectura para entrar en un monasterio de monjes trapenses en Palencia, en España. Él, lejos de echarme un gancho, me dijo, toma, lee esto, confróntate con esto y luego si quieres vienes a hablar, pero por lo menos me traes el libro de regreso. Para mí eso fue una cosa muy importante, de que en otras ocasiones y en otros lugares habían intentado como agarrarme o empujarme. Y yo a todo el mundo le agradecía y en voz baja yo me decía a mí mismo, gracias porque me quieren ayudar, pero la vocación es mía, no suya. Aquí el que tiene que tomar la decisión soy yo. Y la honestidad del padre José Antonio Palacios y de los misioneros claretianos fue una de las cosas que me convenció muchísimo, muchísimo.
el hecho de no tener que atraparte inmediatamente y decirte, ya tenemos uno, ¿verdad? Eso lo recuerdo con mucho cariño. Luego, cuando estoy en el noviciado, después de haber conocido a los claretianos en Guatemala, cuando estudiaba arquitectura, sin saber que allí iba a terminar, y de haber conocido a los claretianos en el Paraguay, sin saber que allí iba a terminar, porque los conocí cuando ellos fueron a fundar al Paraguay, cuando yo era estudiante del colegio, de la secundaria, y conocer a los claretianos aquí en la diócesis de San Pedro Sula, me encuentro luego que en las constituciones de los misioneros claretianos se dice, recuerden nuestros misioneros que la mejor invitación para que otros abracen nuestra vida misionera son nuestras palabras y nuestro estilo de vida. Y cuando yo leí esto dije, claro, esto es lo que a mí me pasó. Y entonces yo me sentí tan identificados con aquellos misioneros que ahí fue donde entré. Ahí hice mis estudios de filosofía, de teología, mis profesiones religiosas. Con los claretianos fui ordenado diácono, presbítero, y los claretianos fueron los que después me soltaron y me entregaron a la iglesia para ser obispo. Monseñor, ¿le parece si después de la pausa nos explica cuál fue la reacción que tuvo su familia cuando usted ya tomó esta decisión? Perfecto. Vamos a la pausa comercial, ya volvemos. Le recuerdo, no toque su televisor, esto es Blanco y Negro. Ya volvemos con En Blanco y Negro. Continuamos con En Blanco y Negro. Continuamos en esta amena conversación con Monseñor Juan José Pineda. Monseñor, ¿cómo toma la decisión usted? ¿Le dice a su familia? ¿Cuál es la reacción de ellos? Vamos a ver, esto es parte de una locura. También cómo fue que se lo dije a mi papá, a mi mamá y a mi hermano. Resulta que el 19 de diciembre de aquel año era la graduación de mi hermano Carlos en Monterrey, en México. Estaba graduándose de ingeniero agrónomo con una maestría en fitotecnia y en zootecnia, si no me equivoco. Entonces fueron mi papá y mi mamá para su graduación, pero no estaba previsto que yo fuera. Sin embargo, yo agarré un avión sin decirle a nadie y salí de Guatemala a México. Y perdí la conexión porque en el aeropuerto de Ciudad de México había un avión secuestrado. Era cuando secuestraban aviones en aquel entonces. Y me tuvieron creo que 8 o 10 horas en el aeropuerto de Ciudad de México hasta que llegué a Monterrey. Llegué a Monterrey a las 2 de la madrugada con un frío, 19 de diciembre, es invierno puro ahí. Entonces creo que logré encontrar la casa de mi hermano. Llegué y mi papá y mi mamá me dijeron, ¿y qué estás haciendo aquí? Yo vine a la graduación de Calín. Y estuve en la graduación de ellos, pasó la ceremonia de la graduación, mi papá y mi mamá y mi hermano estaban tan emocionados que se olvidaron que era mi cumpleaños. Y entonces después de la ceremonia de graduación, una pequeña recepción, y reunido con mi papá y mi mamá y mi hermano les dije, bueno, voy a dejar la universidad para irme al seminario. Y luego hablé con mi hermana y mi hermano. Las reacciones fueron 5 reacciones diferentes. Voy a empezar con la de mi hermano César, que es 11 meses mayor que yo y que te digo que éramos uña y mugre y que todavía no sé quién es la uña y quién es la mugre. Mi hermano César me dijo una cosa que yo se lo recuerdo hoy en día y muchas veces. Me dijo, tus alegrías han sido mis alegrías, tus picardías han sido mis picardías, tus penas han sido mis penas, tus dolores han sido mis dolores. Hemos estado juntos absolutamente en todo. Crecimos en la escuela, en el colegio, todo y lo hicimos juntos. Pero esta es una decisión que solo tú puedes tomar. Pero quiero que sepas que cualquier decisión que tomes, yo te voy a apoyar. Luego mi hermana Gloria y mi hermano Carlos me dijeron, bueno, si eso es lo que tú quieres, adelante y te apoyamos. Y no hubo muchísimos comentarios, ni mucho menos. Mi papá no estaba muy contento por situaciones que no voy a comentar porque tenían que ver con una tercera persona, un sacerdote,
que no había sido muy ejemplar, dicho sea de paso, y que había creado un cierto problema y un cierto escándalo. Entonces, de repente llega su hijo y le dice, voy a dejar la universidad para entrar al seminario y para ser religioso, misionero y sacerdote. A mi papá no le gustó mucho la idea y fue muy duro conmigo. Pero mi mamá me respondió como Gamaliel. Me dijo, si esto es de Dios, va a durar toda la vida. Si no, quiero que sepas que esta es tu casa y nosotros somos tu familia. Y sobre tu papá no te preocupes porque a la larga él va a ser el más orgulloso de todos. Resulta que después de varios años hasta el nombre perdí, porque mi papá no me decía ni Juanjo, ni mi hijo, ni mucho menos, sino que decía mi hijo sacerdote. O sea que mi mamá tuvo razón, ¿no? Sobre tu papá no te preocupes, que a la larga él va a ser el más orgulloso de todos. Y dicho sea de paso, fue de los más orgullosos de que su hijo fuera religioso, misionero y sacerdote. No fue fácil, monseñor, en los inicios. Pregunto, muchas veces siempre se va con aquella duda o con aquella serie de cuestionamientos de que será esto lo mío. ¿Usted iba muy seguro? No, uno nunca tiene una certeza completa. Pero uno lo que no tiene que perder de vista es que las gradas se suben una por una y no de 4 en 4. Esto me lo enseñaba mi abuelo, Luis Fasquel, el papá de mi mamá. Porque nos decía, cuando se suben o se bajan las gradas de 3 en 3 o de 4 en 4 te vas a dar un porrazo. Entonces mejor las cosas hacerlas poco a poco. El primer año como aspirantado no fue lo que yo esperaba. No por mis compañeros, sino por un contexto social, sociológico, político que me tocó vivir muy duro en Colombia y yo creía que yo iba a otra cosa. Cuando hablé con mis superiores me dijeron, si no has terminado el proceso de iniciación, es ilógico que lo dejes. O sea, termina el proceso completo y después toma una decisión. Fue un consejo muy sabio. El segundo año fue difícil porque resulta que empezamos 17, terminamos 15, el segundo año lo empezamos 13 y terminamos 11. Entonces, ver en el camino que se van yendo tus compañeros es muy duro. Es especialmente duro cuando ves que los que se van son los profesionales, el que era pintor, el músico, el que sabía cocinar, o sea, los que sabían hacer algo se fueron. Y ahí nos íbamos quedando los más hipotes, podría decir, y de los más pequeños era yo uno de ellos. Luego iniciamos el noviciado 11 y cuando nos mandan a una experiencia misionera al Chocó en Colombia, de Medellín a Quibdó, eran 17 horas en un camión de madera, que yo ya no sabía si sentarme para la izquierda o para la derecha, te lo digo sinceramente, y terminé en el techo con los chanchos y las gallinas y con la lluvia y todo lo que sea, porque yo prefería ir afuera que sentado en aquella banca de madera. El Chocó es la segunda zona en el mundo con el mayor índice de precipitación pluvial en el mundo. El primero es en torno al río Congo y el segundo es en el Quibdó, en Colombia. Llovía, salía el sol y llovía, salía el sol y llovía, salía el sol y me mojaba y me volvía a secar y me volvía y así un montón de veces. Llegamos a Quibdó, descansamos un poco en la casa del obispo que justo quedaba al lado del río Atrato, Monseñor Jorge Iván Castaño, un misionero claretiano, dicho sea de paso, el obispo en Quibdó, y luego nos suben en unas pangas. Esos son unos cayucos largos, y en la punta iba un navegante, luego iba yo al medio y atrás el que llevaba el motor. Entonces yo pregunté que ¿por qué iba aquel allá adelante? El río es una cosa increíble, anchísimo y con un caudal impresionante. Y tenía unos remolinos tremendos en las curvas y en las miasmas del río. Entonces me decían, si caemos en uno de esos remolinos, no solamente se va la persona, sino que nos vamos los tres, el motor, la panga, y aquí no nos encuentran por el caudal del río. Y además el río traía troncos y estas cosas. Entonces me llevan 8 horas río arriba a una comunidad que se llama Lloró.
no con Y como lloro, sino que con doble L, lloró. Y es la bifurcación del río Atrato y el río Embera. Y allí a un lado había indios baunanas y había indios emberas. Y yo no hablaba ninguna de las dos lenguas. Y me tuve que quedar 3 meses en aquel lugar. Era parte de nuestra experiencia misionera. ¿Tiene hambre? Ahí hay yuca. ¿Quiere comer? Vaya a pescar. ¿Tiene que lavar su ropa? Ahí está el agua. ¿Quiere dormir? Esa es la casa del misionero. ¿Quiere un coco? Súbase, ahí está arriba. O sea, era una vida en la que era de sobrevivencia. Y ahí había que ser misionero con aquellas comunidades indígenas. Fue muy interesante, fue muy duro. Los primeros días uno sabe que es lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, pero después no sabe si es miércoles, si es jueves, si es domingo o si es miércoles. Uno pierde la noción del tiempo porque ahí no hay calendario, no hay radio, no hay periódico, no hay nada. Nos levantábamos con el sol y nos acostábamos cuando el sol se ponía. O sea, había que llevar el ritmo de la vida. Mis pantalones los terminé cortando todos porque como todos, hombres y mujeres andaban con taparrabos, pues a mí no me servían para nada andar con pantalones y mucho menos con zapatos. Y entonces uno termina inculturándose y siendo uno más con las personas. Un día llega uno de los indígenas. Mira que me emociono y se me hace un nudo en la garganta cuando recuerdo, y hasta se me salen un poco las lágrimas cuando recuerdo esos momentos porque fueron momentos bien vivos de la vida, de la formación de un misionero. Y llegan un día y me dicen, ¿te vienen a recoger? Y veo y viene el maestro de novicios y era parte de nuestro noviciado, estar en el noviciado 12 meses, pero 3 meses en la misión antes de la profesión religiosa. Y le digo, Padre Conrado, ¿qué pasa? Y me dice, ya es hora de que te vayas. ¿Cómo que ya es hora de que me vayas? Sí, ya pasaron los 3 meses, ya nos tenemos que ir. Yo ni cuenta me di que habían pasado 3 meses. O sea, cuando te entregas con alma, vida y corazón, no hay reloj ni calendario, solamente corazón. Y el tiempo no cuenta, sino que solamente cuenta la vida, las personas, Dios y la misma naturaleza en la que estábamos inmersos. Fue muy duro, no lo puedo negar, pero fue muy gratificante. Eso era como una prueba de fuego para llegar a ser misionero. Luego, cuando vamos de regreso, el padre Conrado me propone que recemos el rosario río abajo, y era más breve porque íbamos ya a favor de la corriente. Entonces yo le pregunté, ¿y mis compañeros qué tal están? Y el padre seguía rezando el rosario. Y a mí no me quedaba de otra más que responderle el rosario. Pero al final yo le pregunté, ¿y mis compañeros dónde están? Y tampoco me respondió. Cuando llegamos a Quibdó, pues él me dijo, ¿y dónde están tus cosas? Y le digo, pues si no tengo nada más que lo que tengo puesto, o sea, yo ya más cosas que estas no tengo. O sea, yo no tenía ni cepillo de dientes, sino que con unos palitos que los machacábamos con una piedra y se hacía como una brochita, con eso nos limpiábamos los dientes, porque ahí no había pasta de dientes, ahí no había jabón, ahí no había nada. Y ahí tampoco hacía falta ropa, ni mucho menos. Entonces, cuando llegamos a Quibdó después de esos 3 meses, el maestro me dijo, no hay compañeros. Y para mí eso fue muy duro, muy duro. Y yo le pregunté, casi poniéndome así, hacia él, hacia adelante, pero ¿qué pasa? Y la respuesta que me dio me dejó tan satisfecho que aunque me dolía, ya no volví a preguntar nada. Y me lo dijo mirándome a los ojos y me lo dijo con mucha seriedad. Y te lo digo a ti, Carlitos, no para que te rías, sino que con la seriedad y con la profundidad de una respuesta de un maestro que forma a un novicio para su profesión religiosa. Me dijo, Dios escoge a los más burros para que se note que la obra es suya. Por eso te quedaste tú. Yo me quedé frío y me dejó tan satisfecho con esa respuesta que dije, sí es cierto, se fueron todos los brillantes, los buenos y los inteligentes y se quedó el burro
para que se note que la obra es suya. Y aquí estoy. Lastimosamente yo no puedo decir que yo tengo compañeros de mis primeros años de seminario, sino que después me dicen, después de su profesión religiosa, usted se tiene que ir para España. Eso fue también un poco duro, porque yo les pregunté, ¿y no podría pasar por Honduras para despedirme de mi papá y mi mamá? Y me dijeron, si quiere pasar por Honduras, ya se queda ahí de una vez y ya no regrese. Usted ya hizo profesión religiosa y voto de obediencia, y sus superiores le mandan por obediencia que se vaya a Madrid a hacer sus estudios de filosofía. Total, que yo me fui de Colombia a España a hacer mis estudios de filosofía. Entonces teníamos vacaciones cada 3 años, y yo no volví a ver a mis papás, sino que hasta después de 3 años de filosofía. Y así me dijeron, si va a ver a sus papás, quédese ahí de una vez, ya no hace falta que regrese. Muy firmes. Sí, era muy estricto, era muy, muy estricto. Yo no sé si las cosas siguen siendo así hoy en día, pero yo agradezco que me hayan formado de esta manera. Monseñor, vamos a la pausa comercial, vamos a seguir conversando con usted. Mire qué interesante, que sin duda que hace en toda la vida de toda persona debe de existir realmente esa rigidez para poder llevar muy bien. A usted le tocó estudiar en el exterior, pero le tocó vivir una situación bastante compleja que creo yo que le hizo cambiar la perspectiva, pues porque esas comodidades que muchas veces uno tiene y que no las quiere dejar. La dureza blanda. Interesante. Vamos a la pausa comercial, ya volvemos en blanco y negro. Ya volvemos con En Blanco y Negro. Continuamos con En Blanco y Negro. Regresamos en blanco y negro conversando con Monseñor Juan José Pineda. Antes de ir a la pausa nos dijo la dureza hablando. Ciertamente, ha habido muchas experiencias duras en mi vida, en mi niñez, en mi juventud, en mi formación, en mis años como sacerdote y en estos años como obispo. Ciertamente ha habido momentos de mucha, mucha dureza desde todo punto de vista, y estas cosas ablandan porque te enseñan a ser más indulgente, no contigo mismo, sino que te enseñan a ser más consecuente contigo mismo, pero muy, muy indulgente con los demás, porque para empezar no quieres que los otros sufran lo que tú has sufrido, y entonces un poco la misericordia de Dios pasa también por ser exigente, Dios conmigo mismo, para que aprendas a acariciar, como me decía el maestro de novicios, a los demás con la mano derecha y no necesariamente con la mano izquierda, que es un poco más áspera y más dura. Todo este dolor y todo este sufrimiento de la vida ayuda muchísimo, y yo cuando me veo hoy y me veo hace 10 años, y esto lo he hablado con el señor cardenal en algunas ocasiones, él mismo me lo dice porque soy yo el que he sacado el tema, y le digo, en esos 10 años, o hace 10 años, o 12 o 15 años, yo en ciertas cosas era más rígido, más estricto, más duro, como un poco más cuadrado en ciertas cosas, pero yo voy viendo que voy aprendiendo que hay un abanico grande de la misericordia de Dios que ha tenido conmigo, que yo también la tengo que tener con los demás. Es parte de la paternidad de Dios que uno aprende a conocer y que uno aprende también a hacer que los otros experimenten. Monseñor, llega a España, ¿qué ocurre ya estando en España? Y estando en España me tengo que integrar en un grupo grandísimo de seminaristas claretianos y de seminaristas de otras 6 o 7 congregaciones más, y que no conocía a ninguno. Cuando llegué a Madrid estábamos a 7 grados bajo cero. Imagínate tú, el seminario estaba en reconstrucción y se metía el frío y se colaba por todas partes. Y así llegué, con un frío increíble. Pero resulta que el calor humano y fraterno con el que fui recibido fue lo que relativizaba aquel frío externo. Hubo un trauma muy grande cuando me pongo a hacer mis estudios de filosofía y de teología, que es el trauma académico. Mis compañeros, europeos todos,
tenían método de estudio, capacidad de lectura, hábito de lectura, una disciplina de estudio por el tipo de formación europea, etcétera, etcétera. Y de repente llego yo con una formación latinoamericana en donde lo que hay que hacer es enseñarte, tienes que memorizar, te dan 4 cosas y dentro de 2 semanas no te acuerdas de nada. O sea, un método pedagógico penoso y vergonzoso. El trauma académico fue muy duro. Yo no fui el mejor alumno en filosofía y en teología, yo lo sé, mis compañeros lo saben, mis formadores y mis profesores lo saben. Si no, vayan y pregúntenselo a Monseñor Ángel Garachana, que fue mi formador, mi profesor, mi confesor, mi director espiritual y el superior de la comunidad. Vayan a preguntarle y él les va a decir: Juanjo nunca fue el mejor alumno, cosa que es cierto. Pero nadie va a poder decir que no fui el mejor hermano, que es diferente una cosa de la otra. Lastimosamente, en lo único que ahí las notas eran de 0 a 10, en lo único que sacaba 10 era en Derecho. Y por eso es que me mandaron a estudiar Derecho después a Roma. De los años de seminario recuerdo muchísimo la misericordia de mis profesores y de mis compañeros conmigo, sabiendo de que yo venía de un mundo en donde, desde el punto de vista pedagógico y de mi formación, yo traía un montón de baches, si no podríamos decir grandes hoyos en mi formación, ¿no? Fueron muy misericordiosos conmigo. La filosofía me costó muchísimo, no lo puedo negar, casi que le di gracias a Dios el día que terminé de estudiar filosofía, pero la teología me cambió un poco todo. Y hoy en día, cuando yo veo la misión que la Iglesia me confía, recuerdo a mis profesores, por ejemplo, en eclesiología, y doy muchísimas gracias del concepto y la visión de iglesia que me dieron. Un misionero no es el que vive en un picacho rocoso con abasto de pan y provisión de agua y el resto no te importa, sino que un misionero es aquel que cabe en cualquier lugar dentro de la iglesia y en este mundo. Y de esa forma me educaron. Tienes que caber en todas partes. Y eso es lo que estamos haciendo. Hay que saber estar con el presidente de la República, en una universidad, en los medios de comunicación, en la Villa de las Niñas, hay que saber estar con los delegados de la palabra, hay que saber estar con los sacerdotes. Un misionero tiene que saber llevar a Dios y a la iglesia en cualquier contexto en el que se encuentre. Y también recuerdo a mis profesores de Sagradas Escrituras. Cuando yo los veía con su sabiduría y su gran conocimiento en torno a las Sagradas Escrituras, eso despertó en mí una gran curiosidad de ir a escudriñar y arañar en las Sagradas Escrituras, porque era lo que yo me iba a tener que dedicar la vida entera, a ser predicador de la palabra de Dios. Eso es lo que yo creía en línea de principio. Pero resulta que cuando veía a mis profesores, a mí me daba la sensación de que aquellos hombres lo único que les hacía falta eran como alas para volar, porque gozaban y disfrutaban de tal manera el ser profesores de Sagradas Escrituras que yo me quedaba extasiado escuchándolos, y sus palabras y su estilo de vida eran la mejor invitación para abrazar esta vida misionera de ser predicador de la palabra de Dios. Y entonces ellos, con sus palabras y su estilo de ser profesores, a mí me invitaban a todo esto. Y fue muy, muy, muy bonito. Recuerdo también que en los años de seminario hubo una soledad muy, muy grande, porque iban a visitar los fines de semana los papás y las mamás y la familia de los seminaristas. Estaba todo pensado. Pero mi papá y mi mamá y mis hermanos a mí nunca me visitaban. Eso era un cierto dolor, no tener a mi familia a mi lado y haber hecho todos mis años de formación sin mi familia a mi lado. Pero por otro lado, me enseñó a aprender que había otra familia, que era la que yo pertenecía ahora. Y era en primer lugar mi familia religiosa. Y allí pasábamos la Navidad y el Año Nuevo, porque esta es tu casa, esta es tu familia y estos son tus hermanos.
Y entonces no es porque no quedaba de otra, sino porque así nos educaron. Pero por otro lado, los papás y las mamás y los hermanos y las hermanas de los otros seminaristas decían, pobrecito Juanjo, a él no lo va a ver nadie, así es que nosotros lo vamos a ir a ver también. Moraleja, a mí me venían a visitar más que a los demás, que tenía su lado bueno y su lado malo, pero bueno, esto aprende a que uno vaya haciendo como más amplios los horizontes de la iglesia. Monseñor, su ordenación diaconal. Fui ordenado diácono el día de mi cumpleaños, el 19 de diciembre de 1987 a las 6 de la tarde por el cardenal Zenon Grocholewski, polaco, que era el secretario de la asignatura apostólica en la Santa Sede. Y todavía recuerdo la homilía del día de mi ordenación diaconal. A mí me impresionó tantísimo, tantísimo. Fui ordenado en el Claretianum, en el Colegio Internacional de los Misioneros Claretianos en Roma, frente a un mosaico precioso, inmenso, del corazón de María. Y yo decía, pues aquí es el mejor lugar para ser ordenado, es a los pies de esta madre, ¿no? Porque para esa es la madre que me envía como vehículo, como a su hijo Jesús, que lo tuvo en su corazón para ser misionero. La homilía del cardenal Grocholewski fue esto, me dijo, son 4 cosas las que te quiero decir hoy. Era Adviento, 19 de diciembre. Me dice, te voy a mencionar los 4 grandes personajes del Adviento y los 4 grandes personajes de tu vida. Número 1, el profeta, y en este caso Isaías. Número 2, Juan el Bautista. Número 3, María. Y número 4, tú. Yo creía que el número 4 iba a ser Jesucristo, pero el número 4 era yo. Y entonces la conclusión fue, Isaías, el profeta, Juan el Bautista, María y tú tienen razón y sentido si es teniendo como horizonte al Señor Jesús. O sea, esa homilía te la podría repetir ahora completa si tú quisieras, porque me impresionó tanto, tanto, tanto. Después de ordenado diácono, ¿viene a misionar a Honduras o se queda siempre en Europa? No, siempre me quedé en Roma, continuando mis estudios de licenciatura en Derecho Canónico, y entonces tocaba que fueran mis vacaciones. Entonces, después de esos 3 años, tenía que regresar a Honduras, y como mi familia no había estado en mi primera profesión religiosa, en ninguna de las renovaciones de mi profesión religiosa, ni en mi ordenación diaconal. En mi ordenación diaconal no había nadie de mi familia de sangre, solo mis hermanos claretianos. Yo pedí que si con motivo de mis vacaciones, de venir a Honduras, podía ser ordenado presbítero. Y entonces el 16 de julio de 1988, a las 6 de la tarde, en la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe, en San Pedro Sula, fui ordenado presbítero por el entonces obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Tegucigalpa, Óscar Andrés Rodríguez, que él me ordenó de presbítero, y luego, el mismo día, 16 de julio, pero ya del año 2015, esos son 17 años después, él me ordenó de obispo. El mismo que me ordenó de sacerdote es el mismo que me ordena de obispo, y además en la misma fecha. Mire qué interesante. Vamos a seguir conversando después de la pausa con Monseñor Juan José Pineda. Recuerde, no toque su televisor. Esto es En Blanco y Negro. Ya volvemos con En Blanco y Negro. Continuamos con En Blanco y Negro. Continuamos en esta conversación con Monseñor Juan José. Monseñor, luego viene a Honduras ya ordenado presbítero. No. Se ordena presbítero y regresa nuevamente a Europa. Una vez que soy ordenado presbítero, tengo que regresar a Europa a terminar mis estudios de licenciatura en Derecho. Y después, una vez que termino, me envían a la parroquia de San Antonio de Padua en Tela. Ahí estuve, creo que fue 1 año y medio, más o menos. Y yo creía que ese era mi trabajo y mi misión, porque eso era lo que yo quería, entre otras cosas.
Y de repente recibo una carta del superior general, el padre Aquilino Bocos, un santo varón, dicho sea de paso, diciéndome que me tengo que presentar a Roma cuanto antes, inmediatamente, para hacer mis estudios de doctorado en Derecho. Yo ni lo había pensado, ni lo había soñado, ni lo había pedido, ni quería hacer estudios de doctorado. Yo fui a hacer el doctorado en Derecho Canónico porque me lo ordenaron mis superiores. Así es que me tuve que ir de regreso a Roma. Me dieron 3 años para hacer mi tesis doctoral y resulta que en 2 años y 3 meses escribí las dos. La tesis doctoral en Derecho Internacional y la tesis doctoral en Derecho Canónico. Así es que les ahorré varios meses y me pidieron que hiciera una tesis doctoral, pero a la larga hice 2. Fue muy intenso, era un poco loco porque tenía un papelito y un bolígrafo al lado derecho de la cama y otro al lado izquierdo, y me acostaba y de repente me despertaba y decía, wow, esto me sirve para la tesis de Derecho Internacional. Entonces me daba vuelta y escribía la idea y seguía durmiendo. Y luego a lo mejor me despertaba y decía, esta es una buena idea para mi tesis en Derecho Canónico. Entonces agarraba el papelito y escribía, y entonces casi que dormía con la tesis doctoral, las 2 tesis doctorales en la cama. Fue muy bonito porque el arzobispo de Tegucigalpa quiso ir a Roma para la defensa de mi tesis doctoral en Derecho Canónico, porque era primera vez en la historia de Honduras que un hondureño tenía un título doctoral. Entonces él quiso ir y para mí fue un honor muy, muy grande. Después de eso me mandan a Guatemala, estoy en Guatemala un par de años y de Guatemala me mandan a Asia, donde tuve que ser misionero profesor durante varios años. ¿Cuántos años estuvo en Asia? Fueron casi 14 años. Sí. Bastante tiempo. ¿Regresa? ¿Trabaja aquí en Honduras? No, regreso a raíz del huracán Mitch. Yo tenía que venir a dar un curso a un grupo de abogados, un curso de Derecho Canónico, para que pudiesen ser jueces instructores del Tribunal Eclesiástico. Entonces, cuando estaba en Tokio, en nuestra comunidad en Japón, me dicen, mira la televisión, lo que está pasando en tu país, para donde yo venía. Y les digo, no, Tegucigalpa no se puede inundar de esa manera, porque Tegucigalpa, con todos los hoyos y todas las cosas y los canales que tiene, cuando voy viendo que van moviendo la cámara y veo el Estadio Nacional, digo, wow, eso es Tegucigalpa, y Tegucigalpa está inundada así. Entonces salí de Tokio a Detroit, de Detroit a Miami, y en Miami me quedé bloqueado, porque no había vuelos comerciales hacia Honduras. Y después de 3 días logré llegar aquí a Honduras, y por supuesto no hubo tal curso en la universidad, porque el país estaba en emergencia. El arzobispo de Tegucigalpa me dijo, como estás aquí, me vas a ayudar a atender a todos los demás obispos que vienen de otros países, y entonces me tocaba subirme a un helicóptero y andar un poco por aquí y por allá. ¿Y por qué regreso a Honduras? Esto nunca lo he contado en público, creo que es la primera vez que lo hago. Me dolió muchísimo un día ver en la televisión que el Ejército de México y la Cruz Roja Mexicana estaban pidiendo voluntarios para peinar toda la zona de Comayagüela, que estaba inundada, buscando cadáveres. Y a mí me llamó muchísimo la atención de que fuesen mexicanos los que pidieran ayuda. Entonces yo fui sin el conocimiento y sin el consentimiento del arzobispo de Tegucigalpa. Yo estaba hospedado en su casa. Entonces me ofrecí como voluntario y me metieron a un cayuco. Yo llegué al 3er piso del Ministerio de Educación por agua. Y recuerdo que en una bolsa metieron a un bebé que encontramos muerto, hinchado, por supuesto, y yo iba viendo a través de la borda de la lanchita aquella bolsa, mira que hasta se me hace un nudo en la garganta recordándolo, y yo les decía, ¿y por qué no lo subimos? Me decía, es muy peligroso porque puede estallar, puede explotar, y eso es un foco de infección, tiene que ir en el agua, la temperatura, etcétera.
Y a mí me impresionó tanto saber que dentro de esa bolsa que íbamos arrastrando iba una criatura, que cuando llegamos, llegué a la casa y lo primero que hice fue llamar a Roma, a mi superior general, y decirle, disculpe, mi país está destruido, yo ya no quiero regresar a Asia. Y el superior me dijo, un misionero nunca deja su misión a medio palo. Regrese a Asia, termine lo que tenga que hacer y después póngase a disposición del superior provincial de Centroamérica, que es desde Panamá hasta Guatemala. Terminé en Asia lo que tenía que hacer, me comuniqué con el superior de Centroamérica y me destinaron a El Salvador. Pero en El Salvador daba clases en la universidad, pero el arzobispo de Tegucigalpa me empezó a llamar para que le viniera a ayudar en algunas cosas, etcétera, etcétera, hasta que de lunes a viernes estaba en Tegucigalpa como secretario privado del arzobispo de Tegucigalpa y sábado y domingo estaba en El Salvador, en mi comunidad, pues donde tenía que ser y a donde yo pertenecía. Hasta que llegó un día en el que me dijeron que el Papa me había nombrado obispo auxiliar de Tegucigalpa y me quedé aquí. Y aquí estoy. Monseñor, normalmente se tiene pues la idea de que ciertamente hacen un trabajo extraordinario, pero también ¿cómo es un día de Monseñor Juan José Pineda? ¿Qué come Monseñor Juan José Pineda? ¿Qué música escucha Monseñor Juan José Pineda? No escucho mucha música. Cuando escucho algo me gusta escuchar a Mancio Prada cuando canta sobre San Juan de la Cruz. Es de las pocas cosas que me gusta escuchar. No suelo encender radio ni escuchar nada. ¿Qué es lo que como? Yo le suelo decir a la gente, no gasten dinero en mí, gasten dinero mejor en los pobres que necesitan mucha ayuda. Y a mí, denme frijoles, una tortilla, un poquitín de queso y un huevo revuelto y se acabó. Y a mí no me preparen más cosas. Y para mí las cosas cuanto más sencillas mejor. En la casa muchísimas veces les digo para la cena un poco de leche heladita con un plato de cornflakes con azúcar de verdad, nada de azúcar de dieta y eso es. Luego levantarme temprano para rezar, hacer mi lectura espiritual y mi oración, porque eso de que después voy a hacer mi lectura espiritual y después voy a hacer mi oración mental, mentira. Lo que no se hace a primera hora de la mañana, el día luego ya trae su trajín y ya después no lo haces. Y te llega la noche y estás tan cansado y no rezaste lo que tenías que rezar. Y cuando uno no cultiva su vida espiritual, después no tiene nada que darle al pueblo de Dios. Por lo tanto, lo que has de hacer, hazlo pronto. ¿Qué libro le gusta leer, Monseñor? Este año, ahora mismo estoy leyendo por segunda vez los 2 volúmenes, que espero que termine el año y pueda leer los 2 volúmenes de Civitate Dei, de la Ciudad de Dios, de San Agustín. La historia de San Agustín siempre me ha apasionado mucho. Ya la leí una vez cuando estaba en el seminario, pero lo tuve que leer con motivo de mis estudios de filosofía y teología. Pero ahora lo estoy leyendo como lectura espiritual, personal, para mi propia edificación, para mi propia vida personal, para ser misionero. Estoy ahora mismo en el libro 11 sobre el tiempo y por ahí voy ahora mismo. Monseñor, ya para ir cerrando, ¿cuál es el milagro más grande de Dios en su vida? El milagro más grande de Dios en mi vida es que Dios ha tenido misericordia de mí. Con palabras de mi maestro de novicios, Dios nos ama a pesar de nosotros. El milagro más grande de mi vida es que Dios me ama a pesar de mí. Yo no soy producto terminado. El hecho de ser obispo hace 10 años no quiere decir de que yo sé ser obispo y que yo sé todo y que no soy un todólogo, sino que Dios tiene misericordia de mí día a día y aquí estoy. Creo que el milagro más grande es ese. Y el otro milagro son ustedes. Un misionero, un obispo sin pueblo de Dios es tan triste como una ostra sin perla. Monseñor, su mensaje final, ya para ir cerrando el programa en blanco y negro. Gracias a Suyapa Medios, porque ustedes son mi quinto evangelio. Ya en las Sagradas Escrituras hay 4.
Muchas veces yo les suelo decir a algunos comunicadores sociales, ustedes creen que hacen negocio entrevistándome a mí. No, 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 soy yo el que estoy haciendo negocio con ustedes, porque ustedes me dan espacio gratis en sus medios de comunicación para ser misionero y para ser evangelizador. Monseñor, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias, Carlitos. Dios te bendiga a ti y que bendiga a todo el equipo de Estudiando Medios. Gracias a ustedes también por habernos acompañado en Blanco y Negro. Les recuerdo que tenemos la cita la próxima semana para que sigamos compartiendo temas tan interesantes como el de este día. Que estén bien, con permiso.